Aquí estamos de nuevo, un día más, un lunes más, presentando una nueva conferencia enmarcada dentro del 15º ciclo de conferencias de Celedones de Oro. En esta ocasión, la ponente es Francisca Vives Casas, profesora de arte de la Universidad del País Vasco. El título de la conferencia es La enseñanza artística de mujeres en la Academia de Bellas Artes de Vitoria. Nuestra ponente es una experta en el tema y el objeto de su disertación, la actual Escuela de Artes y Oficios. Hablamos de una de las instituciones con más solera y más queridas por vitorianas y por vitorianos. De esta escuela han salido insignes representantes del arte plástico de esta tierra. Paquita Vives Casas ha sido profesora titular de Historia del Arte de la UPV hasta que se jubiló en el 2023, doctora en Historia del Arte por la UPV tras la defensa de la tesis La Academia de Bellas Artes de Vitoria 1818-1889. Es además especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. Desde el 2014 es la responsable del patrimonio del convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz. Su labor investigadora se ha centrado fundamentalmente en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad y también del territorio, plasmándose en la participación en equipos de investigación, en ponencias de congresos, publicaciones en revistas y libros y comisariado de exposiciones. Otra de sus líneas de investigación es la historia de las mujeres, tanto su aspecto histórico como artístico. Tiene muchas publicaciones y hace nada, unos instantes, unos minutillos, ya me contaba que el próximo mes aproximadamente veremos otra de las publicaciones tremendamente interesante, basada en la ropa y en Navarra, pero no voy a decir nada más de ello porque todavía está por salir. Como les digo, entre sus muchas publicaciones hoy voy a destacar Mujeres e imagen artística durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la reforma racionalista de Coello de Portugal en el convento vitoriano de Santa Cruz y hojas de grado impresas en seda en el convento vitoriano de Santa Cruz. Y si les parece, y más que la presentación, como han venido a escucharle a Paquita, le voy a dejar, Paquita Vives Casas, Aurrera. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, primero de todo, gracias a Celedones de Oro por invitarme a estar hoy aquí. Bien, ya ha quedado claro que el título de mi intervención es La enseñanza artística de las mujeres en la Academia de Bellas Artes de Vitoria en el siglo XIX. Y imagino que todos ustedes entenderán que la charla está en relación con los 250 años que se están celebrando de esta institución vitoriana, la actual Escuela de Artes y Oficios. Bueno, pues antes de entrar en materia, me gustaría recordar brevemente el origen de esta institución y algunos datos para ponernos en situación. En 1774, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País decidía crear la Escuela Gratuita de Dibujo de Vitoria junto con las de Bilbao y Vergara. Su objetivo primordial fue la formación básica de los artesanos y, por tanto, la enseñanza del dibujo como gramática de todo oficio. Este y otros objetivos, reflejados en sus reglamentos, confirman que fue una institución dedicada a la enseñanza del dibujo y de las bellas artes, pero encaminada específicamente a perfeccionar la práctica profesional de los artesanos y a formar y dirigir el gusto de estos artesanos. En aquella primera etapa y hasta la Guerra de la Independencia, las clases se desarrollaron en la que entonces se conocía como Casa de la Sociedad, el Palacio de Escoriaza Esquivel. Durante la Guerra de la Independencia se vieron interrumpidas las clases de esta institución y no se renovaron o no se reanudaron hasta 1818. Y ya sin interrupciones, eso sí, con toda una serie de cambios, hasta la actualidad, hasta nuestros días. A lo largo del siglo XIX, que es la época en la que yo me voy a centrar, se le conoció popularmente en la ciudad como Escuela
de dibujo, academia de dibujo, incluso el dibujo, pero en la documentación oficial siempre aparecía como Escuela o Academia de Bellas Artes, incluso Academia de Nobles y Bellas Artes. Este centro de formación básica artística siempre tuvo presente el que sus alumnos adquirieran unas destrezas dirigidas a conseguir la mejora en la calidad de cualquier producto que pudieran realizar en el taller. Por lo tanto, en definitiva, como les decía, aprender a dibujar siempre para después producir mejores obras. Cualquier aspirante a artesano o artista, fuera la disciplina que fuera, inevitablemente debía comenzar sus estudios por la práctica del dibujo, puesto que al dibujo se le consideraba que era la base de todas las artes. Ese aprendizaje del dibujo se establecía a través de 3 materias, o podríamos decir 3 fases claramente diferenciadas. Vamos a ver dibujo de figura, dibujo de adorno y dibujo de arquitectura. El dibujo de figura se entendía como principio de todos los demás dibujos. También se le llamaba principios generales del dibujo, que consistía en aprender a dibujar las diferentes partes de la figura, pies, manos, cabezas, torso, para finalmente poder completar la figura. Yo les muestro aquí dos láminas de ese proceso de aprendizaje de pies y brazos. El dibujo de adorno tenía, en cambio, como objetivo principal representar algunos cuerpos de la naturaleza, flores, plantas, hojas, que combinados entre sí y a veces con las formas de algunos animales, como estamos viendo en estas láminas, pues creaban variados conjuntos. Era el dibujo de la ornamentación. Y el dibujo de arquitectura, dibujo geométrico, lineal o de arquitectura, que era el más artificial, pero también el más práctico de todos, era el que estaba encaminado a la arquitectura, la carpintería, la mecánica. Bien, pues en esta línea es en la que hay que entender, por ejemplo, una de las características esenciales del programa educativo a lo largo de los años en esta institución. La práctica del dibujo a través de la copia incesante de modelos. Copia incesante de modelos a partir de dibujos elaborados por el profesor, a través de láminas, vamos a decir, compradas o importadas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, desde París incluso, o a través de los dibujos premiados de alumnos de épocas o de años anteriores, también a partir de modelos, como se decía, de modelo blanco, es decir, de yesos, de escultura de yeso, porque, en definitiva, en la academia el objetivo principal, vamos a decirlo así, toda esa incesante copia de modelos para dominar el dibujo, era para conseguir, como se decía, seguridad en el manejo del lápiz. Es decir, había que hacer mano a costa de repetir y repetir. Este método no era un método, vamos a decir, exclusivo de esta academia vitoriana. El método que se siguió aquí fue el mismo que se seguía en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, que se había fundado solamente 2 décadas antes que la de Vitoria, en 1752. Y además una academia, la principal del país, con la que la Academia Vitoriana mantenía una estrecha relación. Durante la existencia de la Academia de Vitoria y hasta que se convierte en Escuela de Artes y Oficios en 1889, se podría decir que coexistieron en su planteamiento pedagógico 2 vías
que podríamos denominar hoy la enseñanza artesanal y la enseñanza artística, pero plenamente unidas, diría que imposible de diferenciar entonces, porque era solamente el maestro dentro del aula el que marcaba la pauta y, por lo tanto, si lo creía conveniente, diferenciaba una enseñanza de la otra, es decir, diferenciaba la enseñanza de un artesano o de un artista. La sede de la academia fue variando desde el Palacio de Escoriaza a Esquivel y en 1830 se inauguraba el primer edificio levantado expresamente para esa finalidad, para la Academia de Bellas Artes. Este pequeño edificio en el Campillo, entre la actual calle de las Escuelas y el cantón de San Francisco Javier. Por el cantón es por donde estaba el acceso a la academia, el acceso que hoy se conserva, digamos, como una ventana especial. Les he puesto ahí un detalle, esa ventana flanqueada por esas dos columnas toscanas y en cuyo dintel todavía se conserva la inscripción Academia de Dibujo. Estos artesanos que asistían a la academia lo hacían, el horario escolar en que lo hacían era de 2 horas cada día al final de la tarde. Es decir, cuando salían de trabajar, cuando salían de los talleres. Y el periodo era entre los meses de octubre a abril. ¿Quiénes se podían matricular en esta academia? Pues todos aquellos que hubieran cumplido los 11 años. Es decir, a partir de los 11 años, y además entre las condiciones estaba que supieran leer y escribir. Al final de cada curso, la academia concedía premios a los mejores ejercicios entre el alumnado de cada una de las materias que hemos comentado, porque se consideraba que eran los premios un medio de ánimo y de estímulo para la mejora individual. Además de los dibujos elegidos y premiados, se exponían públicamente en el salón principal de la academia. Si se fijan en el edificio, este lucernario que hay en el centro es la luz de lo que se conocía como el salón elíptico, donde se celebraba ese acto de entrega de premios a final del curso. A la izquierda una fotografía antigua de finales del siglo XIX, el salón preparado para una de esas entregas de premios, y a la derecha pues imágenes actuales de hace unos años después de la restauración del edificio. Este salón elíptico de la academia no solamente era, vamos a decir, una especie de paraninfo, de aula magna de la academia, sino que incluso en la ciudad de Vitoria, cuando había algún acto importante, el ayuntamiento le pedía a la academia que le prestara este salón para llevar a cabo ese tipo de acto. Bien, pero como les comentaba al principio, hoy vamos a centrarnos en un aspecto muy concreto de esta institución vitoriana: la enseñanza artística dirigida a las niñas y a las jóvenes en esta academia. Estos grabados que están viendo no son de la Academia Vitoriana, porque no se conserva ninguna imagen de la época, ni de ellas ni de ellos, los asistentes a la academia. Son imágenes de academias europeas, pero que nos sirven perfectamente para imaginarnos cómo debían de ser aquellas aulas de la academia en la que las jóvenes, como estamos viendo aquí, pues practicaban el dibujo a partir de esos modelos o de yesos o de láminas que tenían delante. Bien, pues fue en abril de 1840 cuando se abrió esta nueva vía educativa
en Vitoria, en la academia. Hoy, no sé qué les parece, podría parecer lógico o todo lo contrario, porque si se habían renovado las clases en la academia en 1818, que en el 40 se empezara la enseñanza a las mujeres, podría sorprendernos, pero no es así. Porque en 1840 no había ninguna institución académica pública, ni en España ni en Europa, que permitiera la enseñanza de las bellas artes a las mujeres. Para ello hubo que esperar casi a finales del siglo XIX, tanto en España como fuera de España. Sí que en aquellas fechas, mediados del siglo XIX, hubo otras opciones, diría, de menos trascendencia que la académica, para aprender dibujo, pintura, para formarse en ese campo. Pues con este cuadro que les muestro de finales del siglo XIX, pues el que algunas jóvenes, como estamos viendo allí, pudieran asistir de manera privada al estudio de un artista, de un maestro, a aprender bajo su atenta mirada. Esa era una opción. O también existían lo que se conocía como las academias privadas o escuelas privadas para señoritas, donde se podía aprender, además de dibujo y pintura, solfeo, labores y muchas otras cosas que se anunciaban en la prensa. Pero, en verdad, las posibilidades para aquellas que querían dedicarse profesionalmente a las bellas artes eran pocas. De estas, vamos a decir, otras posibilidades, la asistencia al taller de un maestro o la asistencia a una escuela privada, no tenemos noticias que en Vitoria hubiera algo de esto. Por tanto, vuelvo a decir, el hecho del inicio de la enseñanza artística del dibujo a mujeres en Vitoria en 1840 fue algo realmente pionero. Y para ello no tenemos más que comparar algunas fechas. En Madrid, la capital, la Junta de Damas de la Sociedad Matritense había puesto en funcionamiento, con el apoyo de la Corona, una escuela de dibujo para niñas con el objetivo de formarlas laboralmente en 1819. Pero al poco tiempo de abrirse esa escuela se cerró por falta de matrícula. No se matriculaban niñas. Y en 1850 se intentó de nuevo, para terminar cerrándose en 1855 por la misma razón, por falta de matrícula. Pero va a ser a partir de esa segunda parte del siglo XIX cuando otras academias de bellas artes españolas pusieron en funcionamiento centros similares de enseñanza artística para niñas y jóvenes, como les muestro en pantalla. Cádiz en 1852, Granada en 1856, Valladolid en 1874, Barcelona en 1877, Málaga en 1879, Córdoba en 1882, Sevilla en 1887 y, por supuesto, Madrid lo intentaba de nuevo por tercera vez en el curso de 1878-79. En la entonces Escuela de Pintura, Grabado y Escultura, segregada de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque tenía su sede en el mismo edificio. Volviendo a Vitoria, esto era para comparar y ver un poco cómo era el panorama nacional. Nos podíamos preguntar cómo se produjo esta novedad avanzada en Vitoria. La junta directiva de la academia ya estuvo estudiando la creación de
esta nueva enseñanza para las niñas en 1838 y al año siguiente, en 1839, aprobó el reglamento de los estudios del dibujo para niñas. Lo que pasa es que hubo que esperar a abril de 1840 para que comenzaran las clases. Por cierto, tras un rotundo éxito de matriculación, porque ese primer año se matricularon 114 niñas. Y a partir de ese momento no solo fue constante la matrícula, sino que siempre fue en aumento. Eso no solamente nos hablaría de esta, vamos a decir, de este avance, de esta novedad, sino de la buena acogida y la aceptación generalizada de la ciudad por este tipo de, vamos a decir, de enseñanza. ¿Cómo fue la enseñanza en la Academia de Vitoria para estas jóvenes? Volvemos a poner esta imagen. ¿Fue la misma que para los varones? Solamente en algunos aspectos. Si no perdemos de vista que estamos hablando del siglo XIX. Esta enseñanza se ofrecía, por supuesto, aunque hoy nos escandalice, separadamente del curso ordinario que se desarrollaba con los chicos. Según la mentalidad de aquel siglo XIX, no solamente en Vitoria, sino en toda Europa, no podía ser de otro modo. Ellos por un lado y ellas por otro lado. En este caso, en Vitoria, para ellas, el curso se desarrollaba desde el lunes siguiente a la semana de Pascua, de Resurrección, hasta el último día del mes de julio. Y siendo el horario de las clases por las mañanas, en este caso de 11 a 12:30. Las niñas también tenían que tener 11 años cumplidos, como ellos. Y en principio, vamos a decir que se mantenía el mismo ideario, el mismo sistema que funcionaba con ellos. Aunque, como vamos a ver, la instrucción, la enseñanza del dibujo se limitaba. No se impartía todo lo que se impartía para ellos. En el caso de las niñas y jóvenes, veremos que se iniciaba por el dibujo de figura. Pero volviendo a estas primeras cuestiones que les comentaba, solamente teniendo en cuenta la duración del curso, escasamente 3 meses, de abril a julio, empezamos a ver ya las diferencias. Era un programa de enseñanza claramente muy inferior, debido solamente a la duración, porque la duración del curso de ellos era el doble, 6 meses. Y el horario matutino para ellas evidencia que la enseñanza tenía otros objetivos muy diferentes a los del curso encaminado a los artesanos, que era el mundo laboral. En ningún caso se pretendía formar a trabajadoras, en este caso. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia importante, un aspecto a destacar. Digamos que, sobre todo, había una especie de interés en ocupar el tiempo libre de las chicas, aprovechándolo para cultivar el gusto, utilizando los términos de la época. Porque en realidad la pintura y más concretamente el dibujo formaban parte entonces de la educación, voy a decir entre comillas, que toda señorita que se preciara de serlo debía recibir. Este concepto, que en los años 30 del siglo XIX quedaba patente, el dibujo como adorno asociado a los idiomas y a la música, es algo que persistió a lo largo de todo el siglo y que quedaba patente en los manuales sobre educación. La música, el dibujo, la pintura, los idiomas formaban parte de la educación de una joven, pero más como adorno, como complemento,
Es decir, como una mejora a lo que se consideraban que eran sus tareas esenciales, femeninas, y nunca encaminada a una dedicación fuera del hogar, salvo, esta sería la excepción, pues ante una necesidad perentoria como la falta de figura masculina en el sustento de la familia. Solo en ese caso se podría, vamos a decir, considerar, ¿no?, el trabajo fuera del hogar. Porque el aprendizaje de estas materias también se pensaba podían ir en detrimento de su buen hacer en el hogar, si superaban el límite aconsejado de ese adorno. Frente a estas ideas, generalmente aceptadas y asimiladas por la mayoría, el panorama relativo a la dedicación de la mujer al arte era más complejo. Recibir clases de pintura y de dibujo sí entraba dentro del sistema de instrucción que se pensaba debían recibir las jóvenes, o dicho de otra manera, las mujeres podían ser creativas siempre y cuando sus esfuerzos estuvieran libres de la vocación de celebridad y no las apartaran de los deberes familiares. Creencia, por otro lado, que impedía en gran medida que se pudieran dedicar plenamente al arte. Pero volviendo al sistema de Vitoria, la escasa duración de estas clases en la academia, los 3 meses, quedó patente muy pronto, de hecho al finalizar ese primer curso de 1840, pero la junta directiva, que fue la primera, vamos a decir, que consideró que era muy poco tiempo para, vamos a decir, los resultados que se veían, podían tener estas jóvenes, la Junta no pudo ofrecer otra alternativa, aunque lo estudió. ¿Por qué? Porque los profesores eran los mismos que para las clases de los varones. Y la Junta consideraba que al menos debían disponer los profesores entre un curso, el de los varones, y otro, el de las jóvenes, de 2 meses de descanso, agosto y septiembre. ¿Quiénes fueron los profesores de la academia? Los profesores de dibujo de figura y de dibujo de adorno. Pues, en primer lugar, el pintor Juan Ángel Sáez fue el profesor de dibujo de figura y de adorno entre 1840 y 1873. El escultor Carlos Imbert fue el profesor de talla y vaciado entre el año 45 y el 70, pero desde 1845 fue también ayudante de Juan Ángel Sáez en las clases de las niñas. Y más tarde fue él el profesor de adorno, mientras que Juan Ángel Sáez seguía siendo el profesor de figura. Ruperto Alegría sustituirá en el año 70 a Carlos Imbert tras su fallecimiento, y Pedro López de Robles sustituirá a Alegría al fallecer este. En el año 73 llegaba una celebridad a Vitoria, Emilio Subrier, este prestigioso pintor procedente de la corte madrileña, que se convertía en el profesor de figura y de pintura, hasta que en el año 81 regresa de nuevo a Madrid, y entonces era el pintor Epifanio Díaz de Arcaute el que le sustituya. Este sería, por lo tanto, el plantel de profesores que a lo largo de estos años se hicieron cargo de la enseñanza de las niñas. Lo primero que vemos aquí es la ausencia de profesoras. Sorprendente hoy, pero después de lo que les comentaba hace un momento, es comprensible sabiendo las pocas posibilidades de enseñanza artística que había para las mujeres y la escasa existencia de centros formativos para ello. Las excepciones, porque las hubo, fueron
aquellas mujeres artistas autodidactas o las hijas, hermanas o esposas de artistas varones que, teniendo interés o cualidades para ello, se formaron en el ámbito familiar junto a ellos. Pero tenemos un caso excepcional en la Academia de Vitoria. Un único ejemplo, aunque muy breve, de una profesora para el curso de 1866, de las chicas solo, Daría Imbert, la hija del profesor Carlos Imbert. Porque tras haber asistido Daría a las clases de la Academia entre los años 1857 y 1862, en aquel curso del 66, su padre se encontraba enfermo y ella va a ser aceptada por la Junta para sustituirle en la enseñanza de las niñas. De hecho, se conserva la documentación en la que el profesor Imbert se dirige a la Junta Directiva solicitando esta propuesta y afirmando en su escrito que su hija estaba suficientemente instruida para sustituirle, y lo acreditaba además recordando que había sido alumna muy premiada en la Academia y que presentaba un álbum de principios de figura realizados por ella. Y además, Carlos Imbert justificaba su petición, lo leo literal: quien puede asegurar que en ellos no se encuentra la más mínima enmienda hecha por mano de su maestro, tanto que ni alguno de ellos los ha visto ejecutar. Así pues, es conveniente fijarse sobre la precisión y pureza de los perfiles que tan gratos hacen a la vista, cuantos estos contornos son ejecutados con rigidez y blandura, tan poco comunes en los pulsos que al dibujo se dedican. La Junta Directiva, tras esta petición del profesor, consideró que Daría Imbert estaba suficientemente preparada y aceptó, pero como digo, solamente para ese año 66. Porque durante la existencia de la Academia de Bellas Artes y hasta su conversión en Escuela de Artes y Oficios en 1889 no se volvió a repetir una situación semejante. Es decir, siguieron siendo siempre profesores varones los que se encargaron de la enseñanza de las niñas. Las niñas, como ellos, decía, también tenían que tener cumplidos los 11 años para matricularse, y de ahí en adelante no había límites en lo que a edad se refiere, aunque consultando los libros de matrícula se puede comprobar que lo habitual era que nos moviéramos en un margen de edad entre los 11 y los 16 aproximadamente. Teniendo en cuenta que no era una enseñanza, vamos a decir, reglada, las alumnas podían asistir hasta 4 o 5 años seguidos, como de hecho hubo muchas de ellas. Por otro lado, el reglamento también estipulaba que supieran leer y escribir. Y sí que sorprende que en una España con una baja tasa de alfabetización femenina, estos datos que les pongo aquí, según el censo de 1860, era solamente el 11,9%. Sorprende que se exigiera que supieran leer y escribir a las niñas que se matricularan. Quizá la razón se debiera a que la alavesa era una población más proclive a la educación, porque de hecho, según ese censo de 1860, Álava era la segunda provincia con la tasa más alta de España, el 28,9%, y la más alfabetizada
donde el 84,5% de las escuelas de primeras letras eran mixtas. En lo relativo a los planes de enseñanza, al programa de la enseñanza del dibujo de la academia, como les decía, ellas solamente tenían acceso al dibujo de figura y al de adorno, mientras que los chicos debían cursar primero, obligatoriamente, aritmética y geometría, para después pasar, según los intereses y las capacidades de cada uno, pues, al dibujo de figura, al dibujo de adorno, dibujo de arquitectura, talla, vaciado e incluso pintura. ¿Por qué esa diferencia? Pues, aun teniendo en cuenta esa singularidad de la Escuela de Vitoria con la creación de esta enseñanza artística tan temprana, pues evidentemente porque la educación dedicada a las niñas, hemos visto, no tenía una finalidad profesional como la de ellos. Era un complemento educacional dentro del todavía ideal de mujer de la época, el tan traído y llevado ángel del hogar, idea que se difundió ampliamente tanto en las obras literarias del siglo XIX como en las artes plásticas y que se propagó por toda la sociedad a través de la educación y de los discursos morales. Este concepto ideal de la mujer inspiró además a todas las clases sociales, de tal manera que las mujeres que no adoptaron dicho modelo de comportamiento merecieron el rechazo y la crítica social de sus contemporáneos. La presión que se ejerció sobre ellas fue enorme para que controlaran su conducta y sus modales, adecuándose a ese ideal de mujer decente, casta, abnegada, sacrificada. La educación que recibía la mujer ya desde su infancia iba encaminada exclusivamente a hacer de ella una buena esposa y madre, que ejerciera perfectamente su rol dentro del hogar, porque era ella el pilar fundamental de la familia. Al fin y al cabo, la estructura básica de la estabilidad social del siglo XIX e independientemente de la escala social a la que pertenecieran. Aquella sociedad del siglo XIX creía que la mujer no era capaz de guiarse por la inteligencia y la razón, algo que se consideraba propio de los hombres y, por tanto, no podía llegar a profundizar ni en las ciencias ni en las artes, reduciendo su acción y su dedicación a la vida doméstica, al hogar y a la familia. Bien, así que solamente, decía, podían aprender dibujo de figura y dibujo de adorno. Decía que se comenzaba por el dibujo de figura, los llamados principios generales, como les pongo aquí en imagen, el dibujo de ojos, narices, bocas, para pasar de esos fragmentos a la cabeza en su conjunto, después manos, pies y el cuerpo entero. Para comenzar con estos principios generales del dibujo, utilizaban los aprendices, tanto ellos como ellas, dibujos como los que yo les estoy mostrando, realizados por el profesor, por dibujos de alumnos premiados años anteriores o, como les comentaba, comprados de academias o de instituciones, Madrid o París. Incluso cartillas de dibujo que se les facilitaba a los y a las alumnas para que los tuvieran delante y para que aprendieran, vamos a decir, esas sencillas reglas para su aprendizaje.
En la Escuela de Artes y Oficios se conservan algunas de esas láminas que servían de modelo para copiar del siglo XIX, todas estas que yo les estoy mostrando. Se ve además con cierto deterioro porque están muy usadas año tras año, clase tras clase, para ellos, para ellas. Y prácticamente la mayoría de estas láminas que se conservan, que yo les estoy mostrando, son láminas procedentes de París. Pero muy interesantes porque en ellas vemos el proceso, la primera fase, que es el dibujo de lo que se llaman los perfiles de la figura, para después darle el volumen y el sombreado en cada una de las formas. Porque el cuerpo humano en el dibujo de figura se convirtió en el principal objetivo a plasmar, y para hacerlo con la mayor corrección se pensó en este método de fragmentación de la figura en múltiples elementos que permitía a los aprendices progresar, diríamos, desde lo particular a lo general, de lo sencillo a lo complejo o de la línea de contorno al volumen. Se comenzaba, como hemos visto antes, con las partes del rostro para seguir con el resto de las partes del cuerpo humano, hasta llegar al final de este proceso en el dibujo de figura del cuerpo entero, como estamos viendo aquí, por ejemplo, estas láminas o estas, volvemos a las cabezas, porque quizá en estas se aprecia muy bien también ese proceso que les comentaba, ¿no? Primeramente el perfil de la figura para después el relleno del volumen. Los modelos de láminas, de dibujos para aprender en el dibujo de figura fueron muchos, muy heterogéneos, diversos, y las figuras masculinas y femeninas, diría, fueron las más abundantes, muchas de las cuales pues estaban basadas en ejemplos de la estatuaria clásica. Esta, por ejemplo, es la cabeza de la Venus de Milo, o tradicionales, como sería esta Virgen con el niño. Estas otras que les pongo aquí en imagen, y además, sobre todo esta de la izquierda, bastante, vamos a decir, usada. El siguiente paso en el proceso formativo del dibujo de figura era lo que se conocía como la copia de modelos tridimensionales estáticos, es decir, pasar del perfil, de dibujar los perfiles, a dibujar el volumen y las sombras, requería ya el estudio de luces y de sombras. Y aquí en esta imagen pues, estamos viendo, por ejemplo, también conservado en la Escuela de Artes y Oficios, esos cartones tridimensionales con estos temas, en este caso vegetales, o este yeso con esta cabeza de caballo. Aquí más de esos cartones tridimensionales que eran el modelo para conseguir esa siguiente fase. Para pasar después a lo que llamaríamos los modelos blancos, los yesos, en la última fase dentro de este dibujo de figura. La Academia de Vitoria contaba con un buen número de ejemplares de copias de yeso de la antigüedad, muchas conservadas todavía en la actualidad, de otras épocas. Incluso estas imágenes de la derecha, pues piezas creadas por los propios profesores y alumnos que también servían de modelo para copiar más modelos de los conservados. Y
diríamos, en lo que era la enseñanza del dibujo de figura, que en las academias más importantes, como la Academia Julian de París, por cierto, de la que proceden casi todas esas láminas que les he mostrado, el aprendizaje del dibujo de figura culminaba con lo que se llamaba la copia del natural, es decir, el estudio de modelos vivos. Ellas tuvieron acceso muy tarde a esta posibilidad, casi a finales del XIX, y solamente figuras de niños y mujeres vestidas, porque no se consideraba adecuado para ellas el modelo desnudo. No se les permitió asistir a las clases de dibujo del natural con modelo desnudo, ni masculino ni femenino, porque se consideraba impúdico. Y en este caso hubo que esperar al siglo XX, cuando las academias de bellas artes perdieron ya su poder en el mundo del arte. Digamos que esa moral burguesa de la que hablábamos hace un momento sostenía que los desnudos atentaban contra las características propias de la feminidad, que podían dañar su sistema nervioso. Esa era la razón. Pero claro, la imposibilidad de recibir estas clases es la clave para entender que se les privara de conocimientos de anatomía, de composición, que eran absolutamente imprescindibles para dedicarse a los géneros considerados más prestigiosos en el mundo del arte, por lo menos hasta finales del siglo XIX. No obstante, aunque les he puesto esta imagen de la Academia Julian, en la Academia de Vitoria no se llegó a esta fase, no se llegó al dibujo con el modelo vivo. La otra materia, el dibujo de adorno, la variedad de temas también enorme, desde motivos puramente ornamentales, como podemos ver en esta fotografía de finales del XIX, de una de las aulas de la academia, toda ella cubierta con esos modelos, tanto en papel, los cartones tridimensionales como los yesos. A partir de todas esas propuestas, dibujos de adorno, más láminas de ese proceso de aprendizaje, flores, bodegones, paisajes, esos serían los modelos a trabajar en la clase de adorno. Bien, además del dibujo de figura y del dibujo de adorno, les comentaba que la enseñanza en la academia también para ellas estaba apoyada no solo en la copia constante de modelos, sino en la concesión de premios. En ese acto de entrega solemne de premios a final del curso en el salón elíptico de la academia. A las alumnas premiadas sabemos que desde el principio se les entregaba también un certificado y una medalla, dependiendo de qué materia estemos hablando. Pero muy pronto, en la misma década de los años 40, en la segunda parte de la década de los años 40, empezó a decaer la entrega de medallas y se sustituyó por la entrega de cartillas y cuadernos de dibujo. Digamos que preferentemente objetos de carácter educativo, era lo que se entregaba a las premiadas. Y bueno, pues por poner aquí alguna de esas imágenes, en 1856 los premios quedan especificados en los libros de actas, fueron álbumes de cabezas y de figuras. Por ejemplo, ese año se le concedió a Matilde Nestares, a Victorina Vélez, álbumes de figura a Inés Aguirre, de paisaje a Ulpiana Lejarreta,
mientras que álbum de adorno a Amiana Alegría y de perfiles a Bruna Ochoa. Al año siguiente, 1857, los premios fueron colecciones de dibujos, de perfiles a Juliana Urrutia, Luisa Zuloaga, Dolores Villahoz, también cuadernos de figuras a Josefa Villahoz. Pero, llegando a los años 60, este material educativo desaparece de los premios y empiezan a aparecer otro tipo de objetos. Objetos que nada tenían que ver con la enseñanza del dibujo. Por ejemplo, en 1865 queda constancia de un cabá de costura para Dolores Caridad, de la clase de dibujo de adorno, un tocador para Francisca Legaria y Sandalia Echagüen, una caja de costura para Luciana Obieta. Y en los años 70, a partir de 1875, es cuando empiezan a aparecer en el listado de premios el de instructora para aquellas que habían obtenido la calificación de sobresaliente. Se citan ese año Matilde Quintana, Hermenegilda Sempertegui, Carlota Saiz, María Sibisarreta, e incluso también se concedieron algunos certificados de aplicación, pero no se especifica si además de esos certificados se les dio algún objeto. Me resulta curioso ese premio de instructora, que no se explica en ningún lugar en qué consistía, pero ese nombre nos lleva a imaginar la posibilidad de que quizá se les premiaba con que fueran ayudantes del profesor del dibujo correspondiente en el que habían sido premiadas. Pero, sobre todo, son este tipo de premios correspondiente con esta imagen que estamos viendo aquí, porque se siguen sucediendo caja de bordados, un neceser, un anillo, un rosario, un misal, devocionario. Y en cambio a ellos se les daba utensilios y herramientas de artesanos. Es para que veamos la diferencia con todo lo que antes hemos visto de la mentalidad de la época. Y acercándonos al final de la existencia de la Academia de Bellas Artes, ya muy cerca de su transformación en Escuela de Artes y Oficios, concretamente a partir de 1883, hay una decisión de la Junta Directiva interesante porque acuerda ese año reunir en un solo acto la distribución de premios a alumnos de ambos sexos. Es decir, que quizás es un anuncio ya de los nuevos tiempos por llegar. Y a pesar de la clarísima separación y diferenciación de alumnas y alumnos en la academia, sí que les puedo comentar, no muchos casos, un par de ellos, alguna excepción curiosa sobre esa, vamos a decir, separación de la enseñanza. Concretamente, al poco de iniciarse la enseñanza de las niñas, en 1843, consta que una tal doña Tomasa Tournao, viuda de Betoño, presentó una solicitud para que admitiesen a su hijo Fermín en la enseñanza del dibujo en el horario de asistencia de las niñas. La señora ponía en su solicitud: por hallarse imposibilitado de acudir en invierno y por la noche por su notable cojera. La Junta Directiva lo aceptó, pero eso sí, dejando claro que el profesor le debía atender en una sala separada de las niñas. Y pocos años después, en 1852, otro caso parecido,
En esta ocasión, el capitán general de las provincias vascongadas, el señor Mazarredo, solicitaba que sus hijos Federico y Antonio asistieran al dibujo durante la enseñanza de las niñas, y el resultado fue el mismo. Podían hacerlo mientras estuvieran en una sala separada y con diferente entrada que las niñas. Evidentemente fueron casos aislados, circunstancias aisladas, que simplemente nos hacen ver que, puesto que los profesores de dibujo de las niñas también enseñaban en el curso de invierno, pues en determinadas situaciones pudieron dedicar una atención al mismo tiempo a algún chico. Pero en estos dos casos que les comento, está claro que el interés de la enseñanza del dibujo para estos jóvenes no tenía una finalidad laboral. No podía tener una finalidad laboral. De la larga, por ir ya terminando, de la larga lista de nombres de niñas y jóvenes que pasaron por la academia y que figuran en los libros de matrícula, pues señalar algunos muy conocidos, como Felicia Olave, una de las grandes benefactoras y bienhechoras de la ciudad, que sabemos cursó dibujo en el curso 1849, cuando tenía 11 años. Ulpiana Lejarreta, una de las maestras de las escuelas de niñas anejas a la Escuela Normal de Maestras, que ya estuvo 5 años seguidos asistiendo a las clases de dibujo desde 1852 al 56, y además en el último año obtuvo el premio de paisaje. Nieves Cano, que asistió con 11 años en 1859 y regresó en el 61, otro curso. Como digo, la lista de nombres es interminable, pero por ejemplo en la década de los 50, Antonia Pellaniz, Marina Dato, Rosita Iradier, fueron muchas las que en algún momento de su vida pasaron por la academia para aprender dibujo. Y bueno, que esto no es una imagen de Vitoria, sino de una exposición nacional de Bellas Artes en Madrid. Pongo esta imagen porque les quiero comentar que en 1867 se celebró en Vitoria la primera exposición vitoriana de Bellas Artes e Industria, en la que participaron algunas mujeres, pocas en comparación con ellos, pero sí que algunas habían sido alumnas de la academia. Y en la lista de expositores, y concretamente en la primera sección de la exposición, que era la sección dedicada a dibujos de todas clases, se presentaron 37 trabajos. En la exposición el total fueron 207. De estos 37 trabajos participaron 9 mujeres, y se las puedo citar. La señorita Rosario de Ajuria presentaba 5 cuadros de género. La señora doña María Fournier de Lacau, un grabado de mesa revuelta. Doña Marcelina Lopidana, 2 cuadros sobre papel a punta de tijera. Doña Cándida Martínez, un florero de cera y otro de tela. Doña Vicenta de Zabala, un paisaje, cuadro de cera. Doña Segunda Mardaracho, 2 cuadros bordados en cañamazo. De estas 6 primeras no tenemos noticia que hubieran pasado por la academia. Las 3 últimas que les comento ahora sí. Doña Eustaquia Novella, un cuadro bordado de la Sagrada Familia. Ella había cursado dibujo desde 1856 a 1858. La señorita Natalia Rue presentaba 2 cuadros de estudios de cabeza a 2 lápices. Había cursado dibujo en 1860. Y la señorita Leontina Rue también presentaba 2 cuadros de estudios de cabeza a 2 lápices y había cursado dibujo en 1861.
Ni las 6 primeras ni estas 3 últimas obtuvieron ningún premio en la exposición. Todo esto, con esta última imagen otra vez de esta Academia de París, pues confirma lo que he venido comentando, que la enseñanza de la Academia dirigida a las mujeres tenía una finalidad secundaria, ornamental, no profesional. Sin embargo, visto lo que ocurría en el resto del país e incluso fuera, pues creo que es importante dejar claro que Vitoria no solo fue pionera en esta oferta educativa, sino también bastante avanzada al ofrecer esta enseñanza del dibujo a todas las niñas y jóvenes sin distinción de ningún tipo. Y el hecho de que desde un principio fuera aumentando el número de matrículas, pues también demuestra la buena acogida en la ciudad. Al fin y al cabo, recordemos que en aquella mitad del siglo XIX, Vitoria fue conocida por su nivel cultural como la Atenas del Norte. Pues muchas gracias por su atención y si quieren hacerme alguna pregunta, estaré encantada de responder. Bueno, en primer lugar, desde luego, dar las gracias por esta conferencia tan bonita, además, no solamente tan interesante, ha sido, desde luego, una conferencia preciosa, Paquita, y ahora llega el momento de si tenemos alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Yo iba a pasar con el micrófono, pero casi mejor que peguéis unos gritos o que habléis más alto, porque si no va a ser difícil. Podéis levantar la mano e ir contando. Mientras tanto, yo sí te quería hacer alguna pregunta. Consulta, fíjate. Has comentado, y creo que has dicho el año 1883, en el momento premios. En ese año es cuando ya los premios eran, no sé, conjuntos, indistintamente, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Y has hecho además el comentario de decir, bueno, las cosas iban cambiando. Hablamos 1883. Hubo un parón. Entiendo que después hubo un parón. El siglo XX, porque luego el tema de la igualdad vuelve otra vez atrás. Sí. Hubo un retroceso en el siglo XX. Sí. Totalmente, sí. ¿no? Sí. No solo aquí, en general. Sí. ¿Solamente en el Estado o fue un retroceso quizás a nivel europeo? Yo creo que a nivel europeo. O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, dentro del mundo del arte, que había mujeres artistas. En la Vitoria del 19 no tenemos constancia de mujeres artistas, vamos a decir, de renombre o de cierto prestigio, pero en Europa, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Europa sí. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las vanguardias históricas, los impresionistas, los fauvistas, los cubistas, es decir, los últimos años del 19 y los primeros del 20, se nota mucho. Es decir, cuando ya los artistas, digamos, rompen con las academias y entonces plantean sus exposiciones de manera libre, los impresionistas invitaron a las pintoras en igualdad de condiciones. Pero pasamos al siglo XX, los futuristas italianos, los cubistas, no. Y sus compañeras, amigas, también eran artistas, pero no exponían con ellos porque ellos no les permitían. Bueno, fue un siglo muy complicado. O sea que podemos hablar de lo avanzado, por ejemplo, en el ámbito artístico, pero en el personal, ¿no? Y otro dato también, otra curiosidad. Cuando has comentado algunos de los nombres, algunos de los nombres de las mujeres, ¿no? Que participaban, claro, te das cuenta fundamentalmente no por el nombre, que bueno, no suena, pero sí los apellidos. Eran apellidos muy concretos de Vitoria. Pero es que son de una determinada clase social. No, pero ellas, ¿no? Claro, yo solo he nombrado algunas que imaginaba que os iban a sonar, ¿no? Pero los listados y listados de cientos y cientos de niñas de cada año
Y además en algunos sitios, en los libros de matrícula, había y ponía de la Casa de Misericordia, es decir, de todos los grupos sociales, sin ninguna diferencia. Yo creo que es novedoso. Sí, sí, novedoso e importante. Yo me he quedado claro cuando has mencionado a Juria, por ejemplo, o has mencionado Fournier, que tiene apellidos muy concretos de Vitoria de un determinado estatus. Pero claro, existía también otro número, ¿no? de mujeres y de niñas que podían acceder sin ninguna cortapisa, sin ningún problema. Sí, sí. La única condición tenían que llevar, no lo he dicho, papel y lápiz. Pero que sería fácil el acceso al papel y lápiz. Entonces, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Levantar la mano? Lo único. Bien, Rafa. Yo soy Paquita. Bueno, primero enhorabuena, el también de historia del arte me parece espectacular. Sí. Me gustaría saber si se conserva o tenemos datos de algunas obras de estas mujeres. Si se ha conservado, si sabemos dónde han podido acabar. No, nada. Ya me gustaría a mí también. Porque, por ejemplo, yo pensaba en Daria Imbert, además hija de artista y madre de artista, pero que sepamos, que estén firmadas, que sea público, pues no. A lo mejor en alguna casa hay, pero en los museos no. Quizás puedan estar firmadas no por ellas, sino quizás por alguien de su entorno. Eso puede ser, porque eso era hasta cierto punto habitual. Pero a este nivel que hemos estado diciendo, que era una enseñanza, vamos a decir, media, de adorno, que no, en teoría no pretendían ir más allá, pues seguramente la firmarían. Que la conserven o no, pues claro, eso ya... Bueno, pues darte las gracias de nuevo, Paquita. Decía que ha sido una conferencia muy bonita, además de muy interesante, pero decirte también que a partir de esta conferencia formas parte de la asociación Celedones de Oro, y para que tengas por lo menos un recuerdo, Elisa Rueda. Les voy a pedir unos aplausos, que ahora se levanta Paquita. Uy, y Elisa Rueda muchas gracias a todos. Le va a otorgar de un presente, de un recuerdo de la asociación. Bueno, y antes de que se vayan, que seguramente algunos irán muy rápido, les emplazamos al próximo 8 de abril. Será la siguiente conferencia aquí en este mismo lugar, una conferencia del que se va a hablar de folclore, se va a hablar de Txistu. La persona que va a dar esa conferencia, que va a impartir, será Pedro Ignacio Elosegui. Así que les espero a todos el próximo 8 de abril.